condiciones de un buen argumento. ¿Qué hace que un argumento sea mejor? En el sentido de que resulte más eficaz, más difícil de atacar, más difícil de contrarrestar o de anular, y también en el sentido de que sea más razonable, de que tenga menos tachas de irracionalidad, de que sea más difícil detectar en él algún tipo de trampa o de vulneración de las reglas mínimas del argumentar racional o del discurso racional. Esas condiciones de un buen argumento son al menos 5. No pretende esta enumeración ser exhaustiva, pero sí dar cuenta de al menos esas 5 características esenciales que hacen de un argumento bueno, un argumento de calidad y un argumento más difícil de rebatir o de contrarrestar. ¿Cuáles son dichas condiciones? Las siguientes: pertinencia, admisibilidad, saturación, resistencia y buena presentación. Veamos cada una de ellas y jugamos para cada caso con algún ejemplo que haga más comprensible lo que se dice. Empecemos por la pertinencia. Un buen argumento es un argumento pertinente. Hablar de pertinencia es lo mismo que decir que un buen argumento tiene que venir a cuento. Tiene que venir a cuento del objeto de la argumentación, de qué se trate, tiene que encajar con la temática, el asunto que se esté debatiendo o respecto del cual se esté justificando la tesis respectiva. Un argumento no pertinente, por tanto, es aquel que no viene a cuento, aquel que se sale del tema, aquel que se va por otros derroteros que no son los apropiados. Si, pongamos, mi pareja y un servidor estamos pensando en qué hacer en la noche del próximo sábado y yo le propongo que nos vayamos al cine, yo le digo, vayámonos al cine, ¿qué te parece mi idea, mi propuesta de que salgamos a ver en el cine una película? Si mi interlocutor, en este caso mi pareja, no queda a la primera convencida, si no se muestra de acuerdo de inmediato porque tal propuesta le agrade, yo pasaré a argumentar, a darle buenas razones, lo que yo considere buenas razones para mí y para ella, puesto que a ella quiero convencer, para defender esa tesis, la tesis de que decidamos ambos acudir el sábado próximo al cine. Si yo le digo que están poniendo muy buenas películas, si yo le digo que el sábado hay un descuento en el precio de las entradas, si yo le comento que se prevé un excelente tiempo, un buen clima para el sábado en la noche y que nos resultará agradable además el paseo hasta la sala de cine, etc., le estoy dando argumentos pertinentes. Pero, en cambio, si yo como argumento en ese contexto le digo vámonos al cine porque está haciendo mucho frío en París estos días, lo normal sería que ella, mi interlocutora, me dijera ¿y eso qué tiene que ver con lo que estamos hablando? ¿Será verdadero, si acaso, que tal tiempo está haciendo en París? Pero eso ni quita ni pone, ni da razón, ni quita razón respecto de que vayamos al cine o no vayamos. Ese argumento no sería pertinente. Con este ejemplo parece que traer a colación argumentos no pertinentes es un vicio o un defecto del argumentante que se detecta con facilidad
y que le resta de inmediato eficacia a su argumentación, pero no siempre es así. A veces forma parte de la estrategia argumentativa el propósito de despistar al interlocutor, llevándolo a pensar en otra cosa, llevándolo a tomar por razones para este tema las que de este tema no son, a este tema no corresponden, para él no son pertinentes. Manejemos dos ejemplos, uno inventado nuevamente de la vida hogareña u ordinaria y otro del mundo jurídico. Supóngase una pareja bien a la antigua, bien de las de antes, con esposa y esposo celosos y posesivos, pónganle que ese sea el contexto, ahora no lo estamos juzgando, y que un día, imaginen también, llega ese marido a casa, bien tarde en la noche, y su mujer lo está esperando, levantada y preocupada, y cuando se saludan ella observa que en el cuello de su camisa él lleva una mancha que pareciera carmín. Si ella le pide explicaciones o ella inicia el reproche, él puede hacer dos cosas. Tratar de justificar por qué lleva tal mancha en su camisa, argumentar sobre eso, primera opción, pero si le resulta bien complicado o se ve perdedor o nada interesante se le ocurre que pueda contar, tiene la posibilidad de intentar un cambio de tercio, que se diría en España. Intentar hablar de otra cosa que arrastre a ese otro tema a esa interlocutora del momento. Supongan que ese hombre en ese apuro dice, oh sí, de acuerdo, no sé, ya hablamos de eso, pero es que yo ante todo venía pensando que dentro de 2 días es nuestro aniversario de boda, estaba sobrecogido al darme cuenta de que ya llevamos 30 años juntos, pareciera una eternidad, pero se me ha pasado volando de tan intensa que es la felicidad que contigo he compartido durante esta larga temporada, y además estaba dándole vueltas a cómo lo podemos celebrar y sobre todo qué regalo te gustará, porque yo quiero hacerte un gran homenaje por ese tiempo de felicidad que me has dado, y me gustaría saber si hay algo que te apetezca en particular, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, ha cambiado de tema. Ella podría decirle precisamente eso. No cambies de asunto, yo te pregunté por otra cosa, eso que me estás contando no tiene nada que ver. Pero puede tener éxito ese argumento no pertinente si se consigue que por ahí transcurra el diálogo posterior y que de esa manera se desactive o de alguna forma la importancia que se daba a la otra cuestión. Vamos a verlo ahora con un argumento, con un tema, un asunto propiamente jurídico, porque en más de 4 ocasiones los tribunales cambian de tercio, leemos en las sentencias argumentos que tal vez nos hacen mella, que tal vez nos resultan convincentes, que tal vez pensamos que sirven de refuerzo de la tesis que se está defendiendo y que sin embargo quizá no son de ahí. Argumentos que no son presentados como iter dicta, sino que son dotados de la apariencia de encajar a la perfección en aquello que se está tratando. Les voy a contar un caso de la jurisprudencia constitucional española de hace ya un puñado de años, de un tiempo en el que en España no existía aún legislación contra el ruido. No existía, no había ninguna ley que permitiera sancionar, ni penal ni administrativamente, a quien causara en sus vecinos o en los ciudadanos fuertes molestias o incomodidades de resultas de producir un gran ruido y con continuidad. Bueno, el caso se suscitó así. Era el dueño de un bar que estaba abierto por la noche, ese bar, y tenía la música muy alta. Llamaban de continuo sus vecinos a la policía llegaba, hacía sus mediciones, aparecía con sus técnicos y constataban una y otra vez los muchos decibelios de aquella música que ese barman, que ese dueño de ese bar
ponía en su local. Y un día, ese ayuntamiento, como en España se dice, ese municipio, pues sancionó, le impuso una multa a dicho sujeto y se la impuso en aplicación de un reglamento local, de un reglamento administrativo de ese municipio contra el ruido. Pero hay un problema jurídico importantísimo, lo había en ese instante, derivado de que el artículo 25 de la Constitución española establece el principio de legalidad estricta en materia de sanciones. No se puede sancionar ni penal ni administrativamente a nadie ni por nada si no es con base legal. Debe haber una ley, una norma con rango de ley que tipifique el tipo de ilícito de que se trate, al menos en sus rasgos básicos, y que establezca las categorías fundamentales del daño, las grandes divisiones entre lo que constituye tal vez ese daño grave o muy grave, daño leve, etc. No había tal legislación, pero sí tenía ese municipio su norma reglamentaria propia y en aplicación de la misma impuso esa multa, dicha sanción, a ese ciudadano por la producción de un ruido excesivo que molestaba a sus vecinos. El sancionado recurre a los tribunales alegando el motivo obvio de la falta de sustento legal de dicha sanción y pidiendo, por tanto, que se declarara su nulidad y que se levantara dicha multa. Se enredó el asunto y acaba llegando al Tribunal Constitucional. Recurre en amparo ante el Tribunal Constitucional el así sancionado. Y el Tribunal Constitucional se encuentra con la siguiente situación. Por un lado, salta a la vista que quieren mantener esa sanción, tal vez porque considera que será muy impopular y objeto de críticas el que la anule. Dirá la gente, dirán los medios, que se pone de parte de una mala persona, de un mal vecino, de alguien que no se conduce en su negocio con la debida probidad y el debido respeto a los demás. Eso por un lado. Y por otro lado, el Tribunal Constitucional ve que el caso parece poco menos que muy fácil. No encuentra una ley en la que tenga encaje ese reglamento y esa sanción. Porque un reglamento puede desarrollar una ley que tipifique sanciones administrativas, pero no puede crear esas sanciones ex novo, sin base legal, como ya he dicho. Y en esa tesitura, ¿qué hace el Tribunal Constitucional? Puesto que quiere fallar a favor de la administración y en contra del ciudadano sancionado, lo que hace es ponerse a argumentar sobre otra cosa, pretendiendo que eso no se note demasiado y que eso pase con éxito. ¿Cómo lo hace? Dice, el ruido produce daños, el ruido afecta negativamente a derechos muy importantes de los ciudadanos, como puede ser ante todo su derecho a la salud. Uno puede enfermar de soportar diariamente ruidos excesivos, el derecho a la salud o el derecho a la vida privada, a la intimidad. Uno no puede desarrollar en su casa las actividades propias de su privacidad si está sometido a ese bombardeo diario, especialmente nocturno, de ruido. Y por consiguiente procede mantener la sanción. El por consiguiente no tiene justificación jurídica fácil. Ese es un argumento tramposo, por no pertinente, del Tribunal Constitucional. ¿Por qué? Porque el caso que se estaba resolviendo no era el de un ciudadano o el de algunos ciudadanos que hubieran interpuesto una demanda contra el productor de los ruidos, contra el dueño del bar. Una demanda en la que tal vez podían exigirle una indemnización por daño. Vendría perfectamente a cuento, sistema jurídico español en mano, la solicitud, la exigencia de una demanda, de la exigencia de una indemnización para quienes son dañados de esa manera por ese ruido. Pero no era ese el caso. No había presentado la demanda ningún ciudadano contra el que dañaba por exceso de ruido, sino que era ese sancionado el que había acudido a los tribunales para que éstos decidieran si era
conforme a derecho o no era conforme a derecho la sanción que se le impuso. Y el que sea conforme a derecho o no depende de que se encuentre o no aparezca una ley que tipifique como ilícito el ruido excesivo. Depende de eso y no depende, en cambio, no tiene que ver con cuáles sean los derechos de los ciudadanos negativamente afectados por el ruido. Yo sé, este tema no es de aquí, que si uno presenta ese caso como un caso de ponderación, donde vamos a poner en un lado el principio de legalidad en materia de sanciones, artículo 25 de la Constitución, y por otro lado el derecho de los ciudadanos a la salud, más el derecho de los ciudadanos a la intimidad, si ponderamos, le estamos dando al juez la herramienta para que decida cuál de esos dos derechos enfrentados, así presentados como enfrentados, pesa más. Y entonces el juez podrá decir más, pesa más el derecho a la privacidad o el derecho a la salud que el principio de legalidad. Pero, repito, no es otro lugar, pero es un buen caso en el que vemos cómo el ponderar sirve para que el juez pueda saltarse alegremente hasta la mismísima norma constitucional y hasta la garantía, una de las garantías más importantes que la Constitución nos otorga a los ciudadanos, como es la garantía frente a la sanción arbitraria, frente a la sanción que no tenga ese fundamento, ese respaldo en norma con rango de ley. Seguramente tuvo éxito ese argumento no pertinente, ese cambio de tercio, ese ponerse a hablar de otra cosa y no de la que tocaba, seguramente tuvo éxito porque fue usado dicho argumento por el tribunal con muchísima habilidad y con un cierto espíritu demagógico, digámoslo así. Entonces un argumento que nos agrada puede acabar siendo un argumento que pase de rondón, que pase sobrepticiamente, que lo demos por bueno, aunque no sea pertinente. Si se dan cuenta, es el mismo caso de aquel ejemplito casero de la mancha de carmín. No es pertinente ponerse a hablar del aniversario de boda, pero como quizá es grato ese tema, desactiva y sustituye, desactiva lo que la parte contraria estaba planteando y sustituye con éxito, aunque no racionalmente, los argumentos que sí sobre el asunto debieran darse, los argumentos pertinentes que se tendrían que haber empleado. Bueno, entonces decimos que primera exigencia es de un buen argumento es la de la pertinencia, la segunda es la de la admisibilidad. Un argumento no es admisible si tiene alguna propiedad que lo excluye del tipo de discurso, del tipo de diálogo, del tipo de intercambio argumentativo de que se trate. No podemos decir todo en cualquier argumentación. Las razones que pueden ser de uno no siempre sirven, no siempre cuentan, no siempre deben contar como razones válidas, como argumentos válidos para los demás y en ese contexto argumentativo. Pongamos un ejemplo, imaginemos un juez que de pronto dijera que prefiere esta interpretación a aquella porque esa interpretación que elige es más acorde con su fe religiosa, con los mandamientos de la ley de Dios. ¿Qué podría replicar cualquiera? Oiga, ese argumento lo entendemos como razón suya, pero es precisamente del tipo de razones que a la hora de decidir en derecho y con el derecho en la mano, usted, señor juez, debe bloquear, debe evitar, porque los argumentos que expresan razones puramente subjetivas y no compartibles, no comunes, son argumentos que no valen para ofrecer precisamente fundamentos comunes a una decisión. El derecho es de todos y su fe es exclusivamente suya, y cuando aplica el derecho ha de justificar sus decisiones con argumentos que para todos valgan y que no sirvan solo para uno o para una parte nada más.
Con más facilidad aún se ve este asunto de la admisibilidad cuando pensamos en la prueba ilícita, por ejemplo, en el proceso judicial. A veces hay hechos probatorios y argumentos probatorios extraídos de esos hechos que son extraordinariamente contundentes al mostrar que algo sí pasó o no pasó, al respaldar la verdad o falsedad de una conclusión probatoria. Y sin embargo, esos argumentos que tanto aportan sobre el fondo del asunto, sobre lo que en verdad queremos investigar dentro de ese proceso, sin embargo, esos argumentos son excluidos y se dice que no pueden sustentar el fallo. Por ejemplo, ¿cuáles? Pues por ejemplo, si es un argumento, si es una prueba, de un argumento probatorio obtenido de una práctica ilegal, de una práctica prohibida. Escuchas ilegales, torturas, etc. Por tanto, lo mismo en la vida privada que en el derecho y resultas de la regulación procesal, hay argumentos que no son admisibles porque, repito, tienen alguna característica o propiedad que hace que no deban juzgar como razones a considerar conjuntamente por ese auditorio o esos interlocutores para dirimir la cuestión que se esté tratando. Tercera característica, los argumentos deben estar saturados. Quiere decirse que un argumento debe desarrollarse hasta el límite de lo razonablemente posible. Esto se relaciona con lo que denominamos a veces la regla de oro del análisis de sentencias y que puede enunciarse así. Toda afirmación o toda aseveración, todo enunciado que en una sentencia se contenga, cuyo contenido, el de ese enunciado, no sea perfectamente obvio, perfectamente evidente, y cuyo contenido sea relevante para el fallo, relevante como argumento en favor del fallo, la tesis última de la sentencia, todo argumento de ese tipo, de contenido no evidente y relevante para el fallo, debe estar desarrollado, argumentado y subargumentado hasta el límite de lo razonablemente posible. No basta lanzar una afirmación que de por sí no es obvia y luego retirarse diciendo ahí le queda ese argumento, desactívelo usted, porque la desactivación es muy fácil. Solo basta preguntarse, oiga, ¿y usted eso de dónde lo sacó? ¿Y usted eso por qué lo sabe? Un ejemplo jurídico. Muchas veces vemos en las sentencias, leemos en las sentencias que se emplean entre los argumentos interpretativos aquellos que se llaman argumentos voluntarísticos o argumentos de interpretación subjetiva, con denominación más tradicional. Es cuando se apela a la voluntad del legislador para justificar la preferencia de una interpretación sobre otra. Uno mantiene una tesis interpretativa, la interpretación A es preferible a la interpretación B, eso lo sostiene, lo respalda, lo justifica mediante argumentos, pues un argumento sistemático, un argumento teleológico, un argumento de principios, etcétera, etcétera, y uno de esos argumentos que a veces se trae con ese fin es ese argumento que echa mano de la voluntad del legislador. Se dice, es mejor entender y aplicar la norma con este significado, en este sentido, que con este otro o en este otro sentido, porque así, con ese significado primero, es como el autor de la norma, o los legisladores que la aprobaron, la entendieron en su momento. Así nació la norma, con ese significado, porque era el que a ella asociaban sus redactores o sus votantes. ¿Qué pregunta le lanzaríamos aquí a esa sentencia? ¿O cómo podríamos tratar de invalidar o desactivar ese argumento? Preguntándose, oiga, ¿y usted, señor juez, por qué lo sabe? ¿De dónde saca usted que eso fue lo que el legislador quería o así fue como el legislador entendía esos términos? De esta manera y no de esta otra, que a día de hoy también resultaría perfectamente posible y viable. Y entonces, ese argumento voluntarístico subjetivo
para estar bien planteado, debe estar respaldado por subargumentos de carácter histórico. Habrá que decir no solo eso de así fue como el legislador entendía la norma, sino que así fue como el legislador entendía la norma y de tal manera se desprende de este dato histórico, de aquel dato histórico y de este otro dato histórico. Cuantos más datos y argumentos históricos usted plantee u ofrezca como sostén de esa tesis que el legislador entendió de esta manera la norma, cuantos más argumentos históricos usted utilice, mejor desarrollado estará el argumento subjetivo en su conjunto y más difícil será atacarlo. Usted podrá decir, así fue de esta manera como el legislador entendía la norma, y esto se observa en tales discursos parlamentarios, en lo que iba en el programa de aquel partido político, lo que su líder declaró en la prensa de la época, lo que sea, siempre y cuando que haga parecer verdadera y no una afirmación gratuita aquella de que el legislador o los que la norma hicieron querían entenderla de esta manera o querían entenderla de aquella manera. Entonces, Diego, la tercera característica es esa de saturación. Todo lo no evidente que en una argumentación se diga debe de estar argumentado, apoyado en subargumentos hasta el límite de lo razonablemente posible. La tercera característica de un argumento es lo que denomino resistencia. Un argumento es tanto mejor cuanto más resistente a la contradicción y a la compensación. Un argumento es resistente a la contradicción si es difícil demostrar su falsedad. Si yo digo que Segovia es la capital de España, es muy fácil contradecir mi argumento diciendo que la capital de España es Madrid, que eso se puede comprobar con enorme facilidad y que el argumento mío, en consecuencia, no vale nada por ser falso. Imaginemos, aunque esto está muy claro, aquel ejemplo casero de Juan y Juana. Juan le decía a Juana que él sabe que ella a él ya no lo ama, y lo sabe, lo tiene por demostrado, lo considera probado de resultas de que ella ya no le hace jamás regalos por el cumpleaños de él. Hay una tesis, tú Juana ya no me amas, y hay un argumento en favor de esa tesis o para justificarla. No me amas, yo sé que no me amas, yo doy por verdadero eso porque ya nunca me regalas nada cuando yo cumplo años. Pues bien, si Juana le muestra la factura y la foto del regalo del último cumpleaños y del anterior y del antepenúltimo, Juana está contradiciendo su argumento exactamente con el argumento contrario. Juan ha dicho, tú ya no me haces regalos, perdón, Juana replica, sí te los hago y te lo demuestro. Tumbó el argumento de Juan, contradiciéndolo, y contradiciéndolo con ventaja, pues resultó ser demostradamente verdadero el de Juana, que era el contrario del demostradamente falso de Juan. Y también un argumento tiene que ser resistente a la compensación. Esto es algo más sutil, pero bien interesante. Un argumento es compensado cuando es privado de peso en el contexto de ese discurso o de ese debate. Volvamos a nuestros amigos Juan y Juana y recordemos que él le ha dicho que ella no lo ama y que lo sabe porque ya nada le regala. Imagínense este diálogo. Juana le replica, o sea que tú, Juan, estimas que una persona, un miembro de la pareja, no quiere al otro si ha dejado ya de regalarle cosas. ¿Cierto? Dice Juan, sí. Tú a mí sientes que me amas, Juan, porque me estás acusando a mí de no amarte yo, pero tú a mí acaso me amas, tú consideras que tú me profesas un amor genuino. Y Juan dice, por supuesto, yo a ti sí te amo. Dice, pues ten en cuenta lo siguiente, replica Juan ahora.
medita sobre esto. ¿Cuánto tiempo hace que tú a mí no me regalas nada tampoco? Más de 10 años van desde la última vez que me diste un obsequio por el cumpleaños mío. Luego, lo que no puede ser es que ese dato sirva de argumento tuyo contra mí para demostrar que no te amo y no me sirva de argumento a mí contra ti, que sin embargo dices que me amas a pesar de que te acabo de demostrar que tampoco me regalas. Se ha desactivado el argumento de Juan compensándolo. Quinta característica de un buen argumento, es una característica obvia, es la de la buena presentación. Un argumento ya sabemos que es algo que se da al otro con el fin de ponerlo de nuestro lado, de atraerlo a nuestra postura, de que acepte la tesis que estamos defendiendo, sea la tesis de que ahora hace sol en mi ciudad, sea la tesis de que nos vayamos al cine esta noche, sea la tesis de que la interpretación A de la norma es para este caso mejor que la interpretación B, sea la tesis de que ha quedado suficientemente probado que el acusado, el demandado, hizo determinado hecho relevante para el litigio, etcétera, etcétera. Los argumentos, ya sabemos que no son razones de uno para sí mismo, que no necesita verbalizar, que operan en el nivel interior de su conciencia o de sus estados mentales, sino que los argumentos son razones que han de valer para el otro y con ese fin se ofrecen, con ese fin se comparten. Y, en consecuencia, eso que a otro le damos con una finalidad bien clara, relacionada con nuestra pretensión, eso que a otro le damos tendrá con más probabilidad de éxito cuanto mejor expuesto esté, cuanto mejor se presente. Comparémoslo con un regalo, y esto es obvio. Uno puede comprarle un buen regalo a un amigo, a un familiar o a su pareja, pero a veces tanto o más que el valor o la belleza del objeto regalado cuenta el modo en que se regala, cómo va presentado, cómo se envolvió, qué tarjeta lleva, con qué palabras se entrega, etc. Es mejor, seguramente, más efectivo, regalar algo no tan bueno, pero con una presentación y una exposición muy grata y muy entrañable y muy emotiva, que regalar algo de gran calidad, pero arrojándolo así y diciéndole a la otra persona, tenga, ahí tiene este regalo, que si le gusta se lo queda y si no lo tira, pero yo ya he cumplido con regalárselo. Tal vez gastó mucho más dinero o esfuerzo usted en ese regalo, pero el efecto que en la otra parte va a hacer es prácticamente nulo, porque no va a conseguir así, con esas maneras, que la otra parte lo quiera más, le aprecie más, etc. Bueno, pues exactamente igual pasa, ni qué decir tiene, a la hora de exponer un argumento y también a la hora de argumentar en la práctica del derecho. Muy a menudo leemos documentos, sentencias incluso, que nos resultan desagradables para el gusto, ¿no? Decimos, oiga, pero qué feo está expuesto esto. Y no digamos, cuando no se trata de un texto escrito, mismamente el texto de una sentencia, sino de una exposición oral, la que hace el abogado, el fiscal, ante el jurado, ante el juez, ante el tribunal. Será más probable su éxito cuanto mejores sean en el fondo los argumentos, pero también cuanto mejor sea su forma, cuanto mejor expuestos estén. Por eso sería buena cosa que en las facultades de Derecho enseñáramos no solo los contenidos de las normas y los conceptos básicos de lo jurídico, cuestión importantísima lo uno y cuestión importantísima lo otro, sin duda, pero que enseñáramos también elementos de retórica, de buena oratoria, de buen estilo literario, el arte del bien hablar, el arte del
buen escribir, que tantísima falta nos está haciendo para que la práctica del derecho, el trabajo con el derecho, no sea tan rústico, tan agreste, tan prosaico como a veces resulta, y que sea compatible también con algo de belleza, algo de buen estilo, algo incluso de elegancia. Así pues, ya sabemos, recordémoslo, condiciones de un buen argumento son la pertinencia, la admisibilidad, la saturación, la resistencia a la contradicción y la resistencia a la compensación, y también la calidad de la presentación. No son las condiciones únicas, podríamos enumerar más, pero son las que más se relacionan con la parte, digamos, de elección y de estrategia que hay en todo argumentar. Y no olvidemos esto, en ciertas oportunidades se usan argumentos no admisibles, argumentos no pertinentes, argumentos no debidamente desarrollados o no saturados, con un afán instrumental, con ese fin estratégico de desorientar al otro, de impresionar al otro, de manipular al otro, o de que el otro crea que nos respaldan más razones que aquellas que en verdad podemos presentar como razones que para ese caso sirvan y merezcan ser consideradas. ¿Cuándo y por qué se argumenta? Preguntémonos si la argumentación es omnipresente en toda actividad social y en toda relación social, o si solo se argumenta en determinados tipos de relaciones sociales. Y si así fuera, ¿qué es lo determinante? Porque unas veces sí y otras veces no. La primera cuestión obvia es que, en efecto, no en todo y no siempre hay que argumentar para justificar decisiones o para justificar afirmaciones. Cuando no se argumenta, aunque estemos en una relación social, en una relación entre distintos ciudadanos, entre distintos sujetos o individuos. No se argumenta cuando se ejerce autoridad. A más autoridad atribuida a un sujeto en una relación, menor importancia del elemento argumentativo. Cuando la relación de padres e hijos hijos pequeños, estaba fortísimamente basada en la autoridad del progenitor, en la autoridad paterna, sobre todo en otros tiempos, o en la autoridad materna, cuando la relación entre padres e hijos pequeños estaba basada ante todo en la autoridad, a los hijos se les daban órdenes, les decía lo que tienen que hacer, y si el hijo osaba preguntar, ¿y eso por qué? ¿Por qué tengo que comer esto? ¿O por qué tengo que ir a la escuela? ¿O por qué no puedo ahora salir a jugar? La respuesta era porque te lo mando yo, porque te lo dice tu padre. Basta invocar la autoridad del emisor para bloquear cualquier exigencia de razones. Porque dar razones es adoptar una posición horizontal, es colocarse en una perspectiva de igualdad. Yo le doy razones a usted porque busco el acuerdo de usted, porque yo no me tengo por superior a usted en la cuestión de la que nos toca debatir o sobre la que estamos hablando. Mientras que si yo adopto una postura de superioridad y de autoridad, yo ante usted no me explico, sino que simplemente enuncio mi decisión o planteo mi afirmación y se acabó el debate y usted no tiene nada que decirme porque yo soy el que manda aquí. En la convivencia social hay siempre esa tensión, esa dialéctica entre acuerdos y autoridad. Hay ámbitos de actividad donde, por definición y
para que esa institución cumpla su cometido, la autoridad ha de ser lo principal y lo determinante. Pensemos en el ejército, pensemos en la milicia. Cuando el capitán da una orden a su tropa, la tropa tiene que obedecer, y normalmente obedecerá, en razón de la autoridad de quien tomó la decisión, y no tiene sentido imaginar a esos soldados reunidos en asamblea para preguntarle al capitán por qué en el contexto de esta batalla les manda disparar hacia allá o tomar aquella loma o echarse cuerpo a tierra, ¿no? Sin ese ejercicio de la autoridad que excluye que se gaste tiempo y energía en debates, no cumpliría el ejército la función que para bien o para mal le da sentido o lo explica. Recordemos también, y ahora hablemos ya de derecho, cómo hubo tiempos en los cuales al juez no solo no se le obligaba a motivar sus sentencias, sino que expresamente se le prohibía que las motivara. Es lo que ocurría en España en el siglo XVIII, en algún momento del siglo XVIII, en la época del denominado despotismo ilustrado, por ejemplo, bajo el reinado de Carlos III, cuando regía para los jueces esa prohibición de motivar, es decir, a los jueces se les ordenaba fallar, ellos decidían los casos, pero no debían dar porqués, no tenían que argumentar o motivar esos fallos, sus decisiones. ¿Y esto por qué? Pues porque se estimaba que el juez administraba justicia en nombre del rey o por delegación del rey. Era como si a través del juez fuera el rey el que estuviera decidiendo los casos. Y cuando ese rey, ese monarca, se consideraba soberano absoluto, se sobreentendía que una manifestación precisamente del poder de tal soberano era el no tener que dar explicaciones a sus súbditos. Soberano era, esta es la teoría del absolutismo político, soberano es el que puede ordenar sin que nadie a él le pueda exigir y sin que para él mismo rijan las normas que él dicta, porque si no estaría como maniatándose a sí mismo y esto se consideraba pues como absurdo. Sabemos que la clave del Estado constitucional de derecho consistió precisamente en que hubiera normas que rigieran por igual para todos, incluido el que ejerce el poder político. Y de la mano de también pensar que la soberanía ya no es atributo personal de un determinado sujeto, de ese monarca o de ese gobernante, sino que es compartida en virtud de algo así como un contrato social hipotético que aúna voluntades y establece procedimientos de decisión colectiva. Es muy interesante esta evolución de la obligación de motivar, porque en nuestra época moderna se parte en algunos lugares, como ya he dicho, de que a los jueces se les prohíbe motivar, y después se pasa a entender que la motivación tiene que darse, pero que la motivación es algo bien sencillo, que al motivar la sentencia el juez nada más que tiene que mostrar cuál es la norma que aplica y cuáles son los hechos del caso, porque qué sean los hechos y cuál sea la solución que de la norma deriva para el caso, se creía en el siglo XIX, que es de cuando estamos hablando, se creía que eran cuestiones que del juez o de su voluntad no dependían. Los hechos son los que son, la norma es la que es. Aplicar derecho consiste únicamente en poner en relación los hechos con la norma, de modo que estos se acoplan, como que se aparean, y por generación espontánea de ese apareamiento o acoplamiento puramente automático, así como por generación espontánea, sale el fallo, que entonces no es resultado de ninguna preferencia o de ninguna voluntad o de ninguna discrecionalidad del juez, sino que es un resultado puramente automático o mecánico. Estamos hablando, repito, del siglo XIX, se daba entonces una enorme confianza en la perfección
del derecho, tanto para la escuela de la exégesis en Francia como para la jurisprudencia de conceptos en Alemania, las dos doctrinas que configuran las bases idiosincrásicas del pensamiento jurídico moderno y que lo hacen así en el siglo XIX, tanto para una como para otra de estas corrientes, el derecho es perfecto. Los sistemas jurídicos son perfectos en el sentido de que son completos, no hay lagunas, son coherentes, no hay antinomias que no se resuelvan solas, por así decir, y sobre todo, los contenidos normativos, lo que dicta el derecho para cada caso, está claro, de forma que no es necesario interpretar, no se precisa esa actividad que ya conocemos llamada interpretación jurídica. Recuérdese cómo algunas de las primeras codificaciones civiles contenían incluso prohibiciones expresas de que los jueces interpretaran cualesquiera normas de ese código. Se pensaba que el juez podía tomar la norma y aplicarla sin más, porque dudas acerca de lo que la norma quiere decir, implica o significa para el caso, no existían. Se había presentado que no existían. Pronto se cayó en cuenta de que esa era una visión idealizadora, irreal y hasta absurda de lo jurídico, pero tal idea permeó el pensamiento y la doctrina del derecho y llevó a creer durante todo un siglo que la práctica jurídica era mera construcción de silogismos o mera o simple mecánica de subsunción o acoplamiento de normas y hechos sin ningún componente de discrecionalidad o de decisión propiamente dicha por parte del juez. En terminología de hoy, en esa terminología que se debe a Ronald Dworkin y que aparece en su famosísima obra Los derechos en serio, en terminología de hoy podríamos mantener que esa teoría del derecho del siglo XIX, propia de aquel paleopositivismo jurídico metafísico, que esa doctrina eran doctrinas de la única respuesta correcta en derecho. Se pensaba que el derecho, dada su perfección, por sí mismo determinaba, sin intervención del juez, que era un puro testigo, la boca muda que expresa lo que el juez para el caso manda, la boca que expresa lo que el juez para el caso manda, se pensaba que el juez no tenía discrecionalidad ninguna porque el derecho determinaba, preconfiguraba, preestablecía para cada hecho, para cada litigio, para cada caso, una única solución correcta que el juez solo tenía que extraer con ayuda del método adecuado. Aunque no sea de este momento, es interesante recordar que esa idea de que el derecho es perfecto, que se componga de lo que se componga, por ejemplo, ahora de valores morales, esa idea de que el derecho es perfecto y que se componga de lo que se componga, es posible extraer de él la única respuesta correcta, de forma que el juez no tenga que ejercer ningún tipo de discrecionalidad, esa idea renace precisamente con Dworkin y renace con el principialismo actual e inspira en buena medida lo que a día de hoy se conoce, con etiqueta siempre debatida, como neoconstitucionalismo. Pero, frente a eso, la teoría jurídica de casi todo el siglo XX vino resaltando, y ante todo por obra del positivismo jurídico, pensemos en autores como Kelsen, como Hart, como Bobbio, como los del realismo jurídico, como a día de hoy Ferraioli, etc., la teoría vino resaltando que, por muy respetuosos que con lo jurídico queramos ser, porque consideremos que la ley del Estado constitucional y democrático de derecho va cargada de legitimidad democrática, por muy respetuosos que con la legalidad queramos ser, debemos admitir lo obvio, que es que las normas jurídicas son imperfectas porque son altamente indeterminadas, porque tienen, dado que están expresadas en el lenguaje ordinario, tienen los defectos, los vicios propios de nuestro lenguaje ordinario, hay problemas de indeterminación, hay problemas ante todo de vaguedad o de ambigüedad. A veces no sabemos exactamente qué es lo que esta norma quiere decir, lo que esta expresión normativa significa, y por tanto
para el caso vemos que hay varias interpretaciones o atribuciones de significado posibles y que de que se opte por una o por otra va a depender que sea una u otra la solución del caso. Soluciones diferentes con base en una misma norma y apoyadas en interpretaciones distintas que a su vez pueden estar respaldadas por buenos argumentos. Se toma en cuenta, por consiguiente, que la discrecionalidad es insoslayable de la labor judicial, es inevitable, es inseparable la discrecionalidad de la tarea del juez y que por tanto lo que tenemos que preguntarnos es cómo podemos mantener bajo control esa discrecionalidad para que no derive, no degenere en arbitrariedad. ¿Qué es discrecionalidad, pues? Discrecionalidad es la posibilidad y necesidad de escoger, de elegir entre alternativas de decisión que son igualmente compatibles con la base normativa que rige esa decisión. Esa elección entre alternativas posibles, ninguna de las cuales vulnera esa base normativa, esa decisión sucede bajo condiciones de incertidumbre además. No tiene el que decide, no tiene el juez una varita mágica que le permita constatar con plena objetividad y sin que él tenga que acabar siendo quien valore y prefiera, no tiene una varita mágica que le permita constatar cuál de esas dos alternativas, en principio posibles, es la buena, es la única correcta. Se pensaba en el siglo XIX que sí había tal varita mágica y que bastaba tomar la norma como si fuera un molde y los hechos como si fuera un objeto y buscar el encaje casi físico, material del objeto bajo el molde. Era como meramente mecánica la tarea del juez, así vista, y se ha vuelto a pensar recientemente que no hay discrecionalidad o no la hay apenas porque una vez más se ha propuesto un método que se quiere objetivo para que el juez constate mediante procedimientos cuasi mecánicos o figuradamente mecánicos cuál es la solución correcta para el caso de las que en principio, prima facie, se presentan como posibles. Y ese nuevo método figuradamente mecánico para hallar la única solución correcta en derecho es actualmente la ponderación. Pensemos en la teoría de los principios y la teoría de la ponderación de Robert Alexy. Bien, son teorías de la única respuesta correcta, aquellas del siglo XIX, con su doctrina de la decisión judicial, la escuela de la exégesis, Francia, la jurisprudencia de conceptos, Alemania, igual que son teorías de la única respuesta correcta, doctrina de la única respuesta correcta, estas que han reverdecido a partir de Dworkin, o quizá antes desde la jurisprudencia de valores alemana, luego con Dworkin, y que hayan su cristalización y su apogeo en Robert Alexy y la teoría de la ponderación tan grata al neoconstitucionalismo. Bien, si negamos la discrecionalidad es porque pensamos que el derecho es perfecto, vuelvo a decir, compóngase de lo que se componga, el principialismo actual entiende que el derecho se compone ante todo, se compone de reglas que tienen en su base principios, reglas más principios, principios que son la expresión de valores morales que a través de ellos en el derecho penetran y que deben ser objeto de la consideración principal a la hora de decidir conforme al derecho según esas teorías principialistas o iusmoralistas. Cuando pensamos que el derecho es perfecto y que con el método adecuado el juez puede constatar objetivamente cuál es la solución correcta, única, que el sistema jurídico ofrece para cada caso, entonces descartamos que haya discrecionalidad judicial. Pero si hay discrecionalidad judicial, tenemos que preguntarnos qué añadir a la práctica jurídica para que el juez no se aproveche de esa posibilidad inexorable
que tiene de elegir entre alternativas posibles al interpretar las normas, al valorar las pruebas de los hechos, etcétera, etcétera. Y aquí es donde viene la teoría de la argumentación a decirnos que una manera importante, una manera muy importante de controlar esa discrecionalidad judicial es exigiéndole al juez que argumente, que fundamente sus decisiones, de forma que no nos parezca, sin más, que provienen de su preferencia simplemente subjetiva, de la pura arbitrariedad o del azar, tal vez porque el juez lanzó una moneda al aire para ver si decía esto o lo otro, sino que provienen de un ejercicio pretendidamente razonable de esa discrecionalidad, cuyos fundamentos, a través de la argumentación, se comparte con las partes, se comparte con los interesados y se comparte con la sociedad. El juez tiene que argumentar sus decisiones en lo que éstas tienen de discrecionales, porque el juez, en nuestro modelo de Estado constitucional y democrático y social de derecho, el juez no es alguien que decida sobre la base de su pura autoridad o de su simple prestigio o de un reconocimiento social de sus dones, aunque todo ello juega algún papel, aunque claro que están dotados los jueces de autoridad, aunque claro que los elegimos o debemos elegirlos en razón de su formación y de una serie de virtudes que entendemos que deben adornar al buen juez, claro que hay de todo eso, pero el juez no decide como él quiera, por ser él quien es, por tener la autoridad que tiene, o por ser tan inteligente y tan bien formado como se le presume, sino que el juez está vinculado al derecho, el juez tiene, en nuestro modelo constitucional, que decidir los casos conforme a derecho, y el derecho no es algo que a él le pertenezca o que sea propiedad exclusiva de ningún poder, de ninguna persona, de ningún grupo social o de ninguna élite, y tampoco de la élite judicial. El derecho es de todos. Un dicho que a un servidor le gusta mucho, que es el que establece que la moral es de cada uno, pero el derecho es de todos. Y como el juez, cuando en derecho decide, y para el derecho decide, no decide con lo suyo o desde lo suyo, aunque tenga su discrecionalidad, sino que decide aplicando normas que no son comunes y que a todos nos pertenecen, el juez tiene que justificarse ante nosotros, y no la de bastar decir esto es así, porque yo lo quiero, porque yo lo decido, porque yo lo mando y porque además yo soy el que sabe de esto, sino que ha de convertir las razones en argumentos que a nosotros también nos sirvan y que nos puedan ser aceptables. Por eso tampoco vale cualquier argumento como base o respaldo de la decisión judicial, y por eso son muy relevantes las exigencias de racionalidad, de razonabilidad y de buena fundamentación que la teoría de la argumentación jurídica impone o propone para los jueces, para las sentencias, para la actividad judicial. Esto no se plantea así, por ejemplo, con el legislador. Elegir una ley en cualquiera de nuestros sistemas jurídicos, una ley, una norma legal de base parlamentaria, no para ser válida, para que esa norma legal sea válida, se convierta en derecho dentro de ese sistema jurídico y conforme al sistema jurídico, esa ley no necesita estar argumentada de una manera o de otra. No es condición de validez de las normas legales que vayan precedidas de un preámbulo, una exposición de motivos, donde se expongan las buenas razones del legislador con el ánimo de convencernos a los ciudadanos o los destinatarios de esa ley. La legislación es un acto de autoridad y la argumentación tiene presencia, claro que sí, pero se sobreentiende que ya ha ocurrido a escala social
en el debate político, en el contexto de la deliberación social, en el marco de eso que denominamos democracia deliberativa, la deliberación, la argumentación, los diálogos, las polémicas ya han ocurrido dentro del proceso social y político, y además nuestros representantes en las cámaras legislativas ya habrán argumentado y contraargumentado también, y habrán tenido oportunidad de, representándonos a nosotros, analizar las buenas o malas razones en pro de esas normas que como ley se aprueban. Pero la aprobación de la ley es un acto de autoridad, y la ley no vale por los argumentos que la sostengan, sino que vale por su legitimidad de origen, por esa legitimidad que enlaza, que se engarza con el proceso político. Podrá gustarle a uno más o menos, habrá quien esté más de acuerdo o menos con estos esquemas, pero estos son los esquemas presentes en nuestras constituciones y en ese modelo de Estado que llamamos Estado constitucional y democrático de derecho, y también Estado social de derecho, porque el carácter de social de un Estado deriva ante todo de que tenga una legislación protectora de los más débiles de entre los ciudadanos, a fin de que se garanticen en condiciones de igualdad para todos la satisfacción, que se garantice la satisfacción de las necesidades básicas de sus ciudadanos, y eso solo puede hacerse por ley, aunque necesite algún elemento de políticas públicas más allá de la mera legislación. En fin, eso nos llevaría ya a otras cuestiones jurídico-políticas, pero es muy importante que comprendamos cuál es la relación entre la argumentación y la decisión de casos jurídicos, y la aplicación del derecho a casos, y la decisión judicial y decisiones en derecho asimiladas a la judicial. La clave, digo, está en que el derecho, aun teniendo en un Estado constitucional y democrático de derecho una enorme legitimidad, el derecho es imperfecto, el derecho es poroso, los sentidos de las normas cambian, hay lagunas, se producen nuevos fenómenos que necesitan regulación, y además los enunciados normativos nunca son lo suficientemente precisos, tal como aparecen en la Constitución, en la legislación, en los reglamentos, etc. Y todo eso da pie a que en la práctica del derecho, la práctica decisoria en derecho, tenga ese elemento, ese componente de discrecionalidad que debe ser domesticada para que no degenere, no vaya a parar en arbitrariedad. Tenemos distintas maneras de controlar a los jueces y sus decisiones, y el derecho procesal también sabe de eso. Para controlar la decisión del juez se legislan abundantes condiciones procesales. Para controlar que quien como juez decide esté en las condiciones más apropiadas, se establecen, por ejemplo, causas de abstención y causas de recusación. Para dotar de garantías a la decisión, se establece el sistema de recursos y de doble o triple instancia, etc. Y por lo mismo, para que el juez sea quien controladamente aplica derecho y no sea soberano absoluto de lo jurídico y fuente exclusiva de derecho, para eso también se obliga al juez a motivar su sentencia, a motivar el fallo, a argumentar ese fallo en la sentencia, para que no sea vista, no sea contemplada la decisión judicial como ejercicio de autoridad más propio de un dictador, sino como búsqueda de la solución que mejor se compadece con ese derecho que es de todos, pero que no es nunca suficientemente preciso, suficientemente completo y suficientemente coherente.